vamos a leer la escritura en la página 18, en el párrafo que empieza: los discípulos de Juan le contaron todo esto, hasta la página 19, donde dice: pero la sabiduría queda mostrada por los que le siguen. Página 18, desde el párrafo que dice los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, hasta donde, de la página 19, donde dice: pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen: tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Gracias. Tomen asiento. Ahora pueden decir: por fin, ¿no? Por fin sentaditos, por fin sentaditos. Un dato que hacía falta que todos conozcan es que recuerden todos los ujieres, ¿no? Todos los que ayudan en Santa Cena, ¿no? Todos los que ayudan en bautizos, que el próximo sábado tiene una parrillada, solo ellos, ¿qué tal? ¿No? Así es que no se olviden esta parrillada que tienen en nuestro lugar de Huangopolo, todo lo que es el propósito de comunión. Para mí esta prédica es de suma importancia. Yo lo he pedido al Señor que me permita hacerlo. Tengo que reconocer que estaba un poco dudando si toco ciertos temas un poco complicados
que requiere ser tomados dadas las circunstancias que hemos estado viviendo a nivel internacional en estos días. Pero entro a la predicación revestido del Señor y con la autoridad que Él me pone para decir lo que dice la Biblia que debamos decir. Así es que quiero que se acomoden bien, sí, que se acomoden muy bien, porque vamos a escuchar posiblemente términos fuertes de lo que implica el liderazgo. Creo que se han hecho muchos estudios, muchos análisis de cómo debe ser formado el liderazgo de las naciones, ¿verdad? Las universidades preparan líderes, las organizaciones invierten millones de dólares para formar líderes y todo el mundo quiere seguir cursos de liderazgo, de todo orden. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué dice la Biblia respecto a cómo debe ser formado el liderazgo? ¿Cómo reconocer a un líder? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reconocer a un líder? ¿Cómo seguirlo a ese líder? ¿Cómo realmente debería tener su perfil para que yo diga, este es el líder que yo quiero seguir? Y como alguien mencionó, con ese liderazgo yo encontraré propósito para vivir, propósito para trabajar o propósito para morir. ¿Qué tipo de liderazgo requiere o se requiere en el tiempo actual? Esto creo que es una pregunta muy del momento por las cuestiones que hemos escuchado nosotros a nivel internacional. Y la Biblia lo explica de una manera muy directa. Y lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Este tema que estamos viendo se va a tener como nombre Jesús y el rol profético. Porque nos estamos equivocando últimamente por ver a Jesús no como el líder que anhelemos que Él sea para modelo de todo el mundo, porque a la Biblia se le considera un libro religioso. Y quiero decir con todo mi corazón y de manera muy enfática que la Biblia no tiene que ver con la religión, no tiene que ver para nada con la religión. La Biblia es una revelación del Dios Todopoderoso para todo ser humano, de toda cultura, de todo idioma, de toda lengua, en todo el tiempo y el espacio, donde las normas del Creador del universo y de la raza humana están ahí para que al seguirlo, sus principios ayuden al desarrollo. Este concepto que la Biblia menciona es muy importante que se entienda, porque la gente dice la Biblia es un libro antiguo, es un libro pasado de moda. Para nada tiene ahí principios de todo lo que hoy se requiere para el desarrollo de las naciones. Yo digo enfáticamente no, completamente no. Si es que la revelación viene como debe venir, los principios que aquí se mencionan enseñan cómo se debe desarrollar una nación entera. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La pantalla que ustedes ven ahí, en la parte baja dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Es, por así decir, la carta de presentación de Jesús, el líder innato de la naturaleza, el hombre de Dios, el hombre de Dios. A veces yo creo que se confunde el concepto del liderazgo desde el punto de vista secular y el concepto del hombre de Dios, que es un liderazgo espiritual completamente diferente a los esquemas que se está escuchando. ¿Cómo identificar a un líder, a un hombre de Dios? De paso, fíjense una cosa curiosa, ¿no? Satanás fue un líder. Jesucristo, el hombre de Dios por excelencia. Uno debe aprender a distinguir esto. Hay líderes de todo orden. Y lo que hemos escuchado en los días últimos por la muerte del presidente
de Venezuela, realmente muestra algo que debemos decir la iglesia hoy. Y yo me lanzo en este proceso para indicar a la luz de la Escritura cómo debe ser reconocido un liderazgo, un hombre de Dios. Muy bien, vamos a volver a retomar el texto que se leyó. Dice la Escritura que los discípulos de Juan le fueron a ver a Jesús para decirle si es a ese Jesús el Mesías que estaban esperando, el hombre de Dios, el líder que estaban esperando, o deben esperar a otros. Así se acercaron los discípulos de Juan. Frente a esa pregunta, Juan comenzó a hacer su tarea de lo que vimos en la pantalla. En ese mismo momento, dice, Jesús sanó a todos los que tenían enfermedades. Y aquí aparece el primer principio de lo que significa el líder. El líder de Dios, el hombre de Dios, trabaja para servir a los demás, no para servirse de los demás. 1. 2. El líder, el hombre de Dios, si alguien escucha que es líder, usted se debe acercar a esa persona y decirle, usted que dice que es líder, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo lo que le ha dicho Dios que debe hacer? Y esta es una pregunta muy importante, aunque parezca al principio una gran tontería, como dirían muchos. ¿Cómo que en el tiempo actual un líder se levante para hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer? Sí, pues la Biblia muestra así. La Biblia indica que Él es el que escoge a las personas de los lugares más remotos y lo hace su siervo y le sostiene con la diestra de su justicia y le dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a levantar con la diestra de mi justicia. Eso es lo que hace Dios cuando escoge a una persona para ser líder. Entonces, el líder en el tiempo actual, ojo iglesia amada, y sé que esto se está grabando, debemos entender que el líder debe hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Primer puntito, clarito. Entonces, no todos son líderes. El liderazgo actual apunta a ejercer hegemonía y poder para sí. Pero el líder de Dios se levanta entre las naciones para hacer las cosas que Dios le ha enseñado que debe hacer. Jesús hizo eso. ¿Por qué Jesús empezó a sanar a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los leprosos, a los sordos volvieron a escuchar, los muertos resucitaron, a los pobres se les dio esperanza? ¿Por qué tenía que hacer eso Jesús? Porque para eso Jesús vino, para cumplir un propósito. Y el líder tiene que hacer o cumplir el propósito para el cual Dios le ha llamado a hacer. Pero hoy los estudiosos, los técnicos, especialistas en sociología dirán, pero estas expresiones, podrían decir, son netamente religiosas. No, de ninguna manera. Déjeme decirle porque cuando uno lee la Escritura y analiza el contexto, si bien es cierto Jesús sanaba a mucha gente, pero quería mostrar, como vamos a ver a continuación, que hay ciegos que caminan por este mundo aunque vean. Y la peor ceguera en el tiempo actual es que no perciban lo que Dios quiere mostrar, aunque tengan buenos ojos y no usen lentes. Hay ciegos que ven y no perciben lo que Dios quiere mostrar. Y por esa tosudez de decir que la Biblia es un libro viejo y no tiene actualidad en el tiempo actual, no, las naciones se están yendo al barranco. Cojos y paralíticos volvieron a caminar. Hay mucha gente que recorre distancias grandes y se cansan, pero no se desplazan porque son paralíticos.
Hay que diferenciar lo que es el recorrer el camino de la vida y desplazarse en la vida para cambiar de posición. El pueblo de Israel recorrió durante 40 años en el desierto y se cansó, se fatigó y muchos murieron. No se desplazaron directamente a la tierra prometida. Se puede recorrer mucho y cansarse, pero no desplazarse. Por eso hay paralíticos en el tiempo actual que caminan, pero no se desplazan al desarrollo. Hay leprosos que fueron sanados, es verdad, en los tiempos de Jesús, pero en este tiempo igual se repite. Hay una lepra metida en nuestro interior que nos empuja siempre a hacer lo malo. Yo pienso y les pregunto a ustedes, ¿no? Y mi querido abogado, usted que es experto en esta cosa, le pregunto si es que en el tiempo actual se descubriría una salida, una curación para el SIDA, ¿cambiaría el comportamiento de la sociedad? Para nada, ¿no? Diría a la gente, como hoy hay ya remedio para el SIDA, viva la vida, ¿verdad? Que fuese así. Porque hay una lepra que está metida dentro y que Jesús entendió o quiso enseñar a la gente que esa lepra debe ser quitada. Muertos, resucitados. Ahora, lo que voy a decir esto tal vez sea un poco fuerte, pero tengo que decirlo, sí. Yo soy pastor y por la gracia del Señor moriré siendo pastor. Y el pastor tiene que tener los pantalones bien puestos y decir las cosas que tiene que decir. Hay muchos líderes que son cadáveres vivientes, que se desplazan por el mundo haciendo perder la integridad, la justicia y la equidad. El liderazgo que no conduzca a la gente a Dios es un cadáver aunque se mueva. Es un cadáver aunque se mueva. Esto es la verdad de la revelación. Y hay muchos cadáveres como zombies que se desplazan por las naciones enteras, generando dolor, angustia. Y a los pobres les dio esperanza, dice también la Escritura. Hay este concepto de pobres. Miren, si yo soy pobre, dirá alguien, y puedo yo darle de comer, y puede parecer bien, y le doy de beber, y puede parecer bien, y le doy de vestir, y puede parecer bien, pero eso no es suficiente para cambiar la realidad interna del corazón humano. Hay que sacarles de la pobreza espiritual, y ese es el trabajo más grande que desarrolla la iglesia. Y esto es una cosa importante. Amada iglesia, lo que vamos a ver después, yo le quiero pedir que escuche bien y centre su corazón delante de Dios. Porque al parecer con lo que ha sucedido con Venezuela, donde no ha existido, de lo que se recuerda un poco la historia, que más de 54 líderes mundiales asisten al funeral y millones de personas realmente acurren y le están embalsamando y le tocan el cuerpo y se persignan, y es una mezcla entre un líder político y algo de religioso, mezclas de todo. Yo creo que la iglesia está cerrando su boca y no dice lo que debe decir a la luz de las Escrituras. Nos estamos equivocando en entender en lo que es el liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque se está viendo en los tiempos actuales lo que sería el anticristo, en el sentido de que la gente busca a un hombre, se desespera por ese hombre, le sigue a ese hombre, deja cualquier cosa para seguirle, sin realmente medir si ese hombre cumple el perfil en valores y principios que la Escritura menciona y señala. Esto es tremendamente importante que conozcamos, porque podemos nosotros ser fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, y equivocarnos en poner nuestros ojos en un liderazgo. ¿Cómo reconocer realmente un líder? ¿Cómo reconocer un hombre de Dios? ¿Cómo realmente no equivocarnos? Es el pensamiento que vamos a mostrar hoy. Jesús
cuando oye a los discípulos de Juan y les dice que miren, vayan, díganle a Juan que los ciegos se recuperan la vista, que los cojos y paralíticos vuelven a caminar, que los leprosos fueron sanados, que los sordos volvieron a escuchar. Cuando ellos, los discípulos de Juan, escucharon todo eso, fueron a decirle a Juan todo eso. Y cuando ellos se fueron, Jesús empieza a describir lo que era Juan como profeta, como hombre de Dios. Y aquí está la parte hermosa de Jesús. En su sencillez y en su profundidad explica el concepto que debe ser un profeta, un líder y un hombre de Dios. ¿Qué menciona él? Recuerden lo que dice la Escritura. Jesús les dice, ¿han visto usted a Juan? ¿Sabe quién es Juan? Es una caña que se mueve con el viento. Yo le pregunto a usted, a ver, es una caña que se mueve por el viento. Usted va al campo, usted ve una caña y el viento le mueve en todas las direcciones posibles, ¿no? Solamente ahí hay revelación. El líder, el hombre de Dios es bien fajado, tiene convicciones, no cambia de parecer. No es una caña que se mueve por el viento en cualquier dirección. Ese es un líder que tiene convicciones de eternidad. Ese es un líder, un hombre de Dios, no una caña que se mueve con el viento. Y dice luego Jesús, ¿ven a Juan bien vestido? No, para nada, porque los que están bien vestidos están en los palacios gobernando las naciones. Qué fuerte. Dijo Jesús, porque el buen vestir puede ser bueno, pero hoy en este tiempo la gente admira al liderazgo por su buen vestir, porque la gente dice, quiero vestirme como él o como ella, ¿verdad? Los líderes de ahora marcan la moda, y Jesús dice, Juan, el profeta, vive en el desierto, de moda no tiene nada, pero ese es un hombre de Dios, ese es un profeta. Las características del hombre de Dios, del profeta, es que no se preocupa tanto de sí mismo, sino para cumplir la tarea asignada. Juan cumplió su tarea asignada, fue puesto para abrir el camino, para que entre el mensaje de Jesucristo. Juan fue puesto para rellenar los huecos de la sociedad con huecos, para allanar el camino de las lomas de arrogancia y orgullo que habían, para enderezar los caminos que estaban torcidos, para alisar las relaciones rugosas que había y para anunciar el mensaje de salvación. Ese fue el hombre de Dios llamado Juan el Bautista. El hombre de Dios, el líder, no busca sus propias riquezas. Dios mío, por amor a Dios, que eso se entienda. Y la historia está llena de líderes que salen de sus gobiernos con plata hasta más no poder. ¿Es esto una verdad? Eso toda la historia lo sabe. Como si el liderazgo estaría en adquirir poder y tener dinero para vivir bien durante toda su existencia. ¿Cómo entró en la cabeza de los seres humanos que un líder apunte a eso? A que a través del poder enriquecerse a sí mismo. Ese es el liderazgo que no admite las Escrituras y que nosotros como iglesia debemos percibir, de no seguir un liderazgo si apunta en esa dirección. El liderazgo cumple el propósito de decir lo que Dios debe decir, demostrar la voluntad de Dios. Ese tipo de liderazgo, ese tipo de profeta es lo que Jesús dice, que como Juan no ha habido hombre nacido de mujer como lo fue Juan. Pero luego dice Jesús, sin embargo, dice, el más pequeño de que entra al reino de los cielos es mejor que él. Toma, ¿y qué quiere decir eso? Pues? Sin embargo,
el más pequeño que entra en el reino de los cielos es mejor que Juan. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que el hombre, el líder de Dios, es el que muestra el reino de los cielos. Ese es mejor que el profeta Juan. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, usted y yo somos responsables de mostrar al mundo lo que es el reino de los cielos. Y nosotros como iglesia no debemos tener ningún miedo de expresar esta verdad. Porque la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ello, desfilando. Pero estrecho y angosto es el camino que va a la salvación y pocos son los que van por él. Esto es importante, mi hermano querido. Pero lo que vamos a ver ahora puede ser que se genere un sacudón y como esto está al aire, yo con todo mi corazón delante de Dios le digo, así dice Dios en su palabra. La siguiente lámina, por favor. En el año 2010, en un problema que tuvo Israel en el tiempo que desde 2010, por problemas que tiene con los palestinos, Israel consideró que a Gaza no debían entrar ningún tipo de movimientos en barcos o en aviones, sino es alguna ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja y las Naciones Unidas. El ejército israelí detectó una flotilla de 7 barcos que entraban en aguas internacionales rumbo a la costa de Gaza. Entonces el ejército intervino y bajaron soldados, hay videos de todo eso, bajaron soldados, yo vi los videos, de donde los soldados israelitas se acercaron a uno de los barcos y apenas llegaron para averiguar qué están llevando y la idea es que iban con ayuda humanitaria a Gaza, pero apenas los soldados israelitas llegaron, fueron atacados y lamentablemente hubo 10 muertos. Y eso fue un golpe duro para todo el mundo porque se vio que Israel estaba realmente atacando a un barco que estaba llevando ayuda humanitaria a las costas de Gaza. 1, 2. La Biblia muestra que los principios divinos para formar una nación están aquí. Si Estados Unidos lee la Biblia, ellos están leyendo la historia de Israel. Les estudian a los reyes de Israel. Les estudian la historia de Israel. Si los rusos, los chinos estudian la Biblia, lo que ellos están haciendo es estudiando la historia de Israel. Y todo el mundo que lee la Escritura está estudiando la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es especial, no tanto eso, sino que Dios quiso mostrar en la Biblia cómo debe ser formada una nación, cómo debe ser tratado un Estado y cómo debe ser un gobierno. Aquí en la Biblia todo eso lo enseña. Por eso todo el mundo cuando lee la Biblia debe sacar los principios para desarrollar lo que debe ser una nación, lo que debe ser un Estado, lo que debe ser un gobierno. En Génesis, en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow, palabra de Dios. Dicho a un hombre que empezaba a formar la nación de que hoy es Israel. Pasó el tiempo, vamos al libro de Romanos, el capítulo 11. Pablo siendo judío, israelita, bien formado, ¿no? Dice con dolor, ¿cuánto me agradaría a mí que mis contemporáneos entiendan la verdad revelada? Pero lamentablemente no ocurrió así. Y da un panorama muy profundo y muy hermoso. Él dice que Israel es el olivo natural,
donde en el olivo natural fluye la savia de la revelación para Israel. Y que como Israel fue duro de cerviz, fueron sus hojas desgajadas, quitadas, arrancadas, y en vez de esas hojas arrancadas, desgajadas, se insertó hojas del olivo silvestre, usted y yo. Y nosotros somos, por lo tanto, olivo silvestre encajadas en el olivo natural. Dice así la Escritura, Romanos el capítulo 11. Frente a eso, entonces, el Dios de la creación, el que tiene control de la vida y de la muerte, el que ha hecho todas las cosas visibles e invisibles, le dijo, volviendo a Abraham, esta sentencia. Veamos, del acontecimiento con Israel, esto es notorio porque es algo público, no hay ningún problema en ese sentido, pero recordemos lo que declaró el presidente Chávez, por favor. Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas, que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron a una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que están preocupados. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Gracias. Jamás saldrá de mi boca juicios de valor al respecto. Pero hermano querido, si quebrantamos la ley de este libro, en especial de aquellos que por ave razones cumplen funciones hegemónicas de liderar gente, hombre o mujer que lidere gente y tome decisiones equivocadas, rompiendo los principios bíblicos, ponemos en riesgo a toda la gente, hermano querido. Porque de enorme responsabilidad es lo que se declara con la boca. Porque la Biblia dice, en la boca hay poder para vida o para muerte. Proverbios 18. Hay poder para vida o para muerte. Y que nosotros gustaremos de lo que digamos, sea para vida o sea para muerte. Amada iglesia, el punto importante aquí es rescatar qué debemos hacer para identificar el liderazgo y cómo debemos formar un liderazgo. Es la iglesia llamada a formar liderazgo. Es la iglesia a través de la revelación bíblica la que debe ser levantada,
gente, hombres y mujeres, que con temor a Dios hagan lo que deban hacer. ¿Qué ocurre cuando la gente es insensible a la revelación? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la gente hace a un lado la revelación y se mezcla con ritos religiosos? Se sabe que va a ser embalsamado. La gente toca su cuerpo y se persigna. Es una cosa tremenda lo que está pasando hoy, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Pero ¿sabe qué pasó con Jesús? ¿Sabe qué sucedió? Cuando termina de hablar Jesús respecto a las características del profeta, dice el texto bíblico que mucha de la gente aceptó el mensaje y fue bautizado por Juan. Pero los escribas, pero los fariseos no lo hicieron. Dice así, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan. Miren lo que dice Jesús, por favor, miren lo que dice Jesús, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Por lo tanto, el que rechaza la revelación bíblica, rechaza el propósito santo de Dios para con ellos. Qué tremendo, Señor. Qué tremendo. Si no nos damos cuenta de esto, estamos sujetos a no aprender de la historia y a volver a equivocarnos como nación y como comunidad. Entonces, viendo esto, Jesús dice, respecto a los escribas y fariseos, que viendo son ciegos, oyendo son sordos, caminando son paralíticos. Viendo Jesús esa actitud de rechazo a la revelación, Jesús dice, ¿qué diré respecto a ellos? Dice Jesús. Dice Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué diré respecto a ellos? Dice la Escritura. Entonces, dice, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quiénes se parecen ellos? Se parecen a los niños sentados en las plazas que gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. El que le lee ligeramente dice, así. ¿Qué quiso decir con eso? Escuche bien, el que no entiende la revelación, cuando se toca la flauta, no baila, no percibe la revelación, hace oídos sordos, no percibe el mensaje de la música armoniosa de la revelación que le incite a bailar y a regocijarse en ella. Y de pronto se ve comunidades donde se habla la palabra de Dios como el sonido de la flauta y nadie hace caso de él. Nadie percibe. ¿Sabe por qué? Porque se pierde la sensibilidad de oír la palabra de Dios. Amada iglesia, con todo el corazón le digo esto. Fíjese, estamos trabajando para que se lea unos 3 capítulos por semana, pero sin embargo yo sé que a muchos les es difícil trabajar en los 3 capítulos por semana. Se les hace cansado. Son 3 capítulos por semana. Sin embargo, es cansado. Es eso. Suena la flauta y no se baila. Suena la flauta y no se baila, no se percibe. Y si se cambia de tonalidad para realizar una armonía que genere preocupación por la angustia del dolor ajeno, como dice, se entonan cantos fúnebres y la gente no llora, la gente no percibe ya el dolor ajeno, no le importa el dolor ajeno, no percibe la alegría del canto de la revelación, como tampoco percibe lo que Dios dice con fuerza tremenda de que nos preocupemos por la gente que sufre. Ni lo uno, ni lo otro. Eso es lo que se quejó Jesús a lo que estaba viviendo en ese entonces.
Y aquí viene entonces lo que dice Jesús. Fíjese, cuando no percibimos la revelación, nos volvemos insensibles. No calibramos la verdad de la realidad. Solo percibimos una muestra de la realidad de lo que los ojos ven a través de los medios de comunicación, pero no percibimos la verdad de la realidad. Los fariseos de ese entonces, los maestros de la ley, con la predicación de Juan el Bautista, que no comía en los grandes restaurantes, sino solamente se servía de lo que hay en el desierto, le decían a Juan el Bautista que era un endemoniado. Y a Jesús, el líder que sí comía con pecadores, recuerden la historia, le decía que él es un glotón, es un comelón y un impío. No percibe la revelación el hombre y la mujer que no estudia la Escritura. No seamos, por amor a Dios, querida y amada iglesia, no seamos zombies. No seamos zombies que caminamos por la vida, pero muertos, mostrando solamente la cara del terror que el zombie genera. Pero la Escritura es rica en desarrollar procesos de desarrollo. Déjeme decirlo y voy a terminar haciendo un desafío a la congregación. Y ojalá esto permita que el gobierno también comprenda lo que se va a presentar. Nosotros, al no entender todo eso, vamos a llegar a puntos en que no sabemos cómo qué hacer. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que nos está enseñando estos sistemas? Que la mayoría tiene razón. Déjeme decir esto, aunque duela. El hecho de que haya mayoría no significa que se tenga la verdad. El hecho de que haya mayoría no significa que se tenga la verdad. La mayoría de romanos, no gentiles, líderes religiosos e israelitas, la mayoría mataron a Jesús. ¿Y quién era la verdad? Jesús, la minoría. Híjole, ¿se da cuenta? Entonces debemos aprender algo más. Estos valores de la realidad, de las estadísticas que muestran, no significan la verdad de la realidad. Tenemos que aprender a descubrir la verdad de la realidad. La siguiente lámina, por favor. Karl Popper, suizo judío, filósofo, físico, matemático. En ese tiempo, paralelos a la vida de Einstein, este hombre se pudo dar cuenta que las teorías científicas que estaban desarrollándose en gran manera en ese entonces, especialmente la física cuántica, mostró una realidad, que los sistemas inductivos del razonamiento intuitivo es un proceso por el cual se crean enunciados universales, como leyes universales, utilizando las experiencias reiteradas. Iban al laboratorio, conseguían resultados, 1, 2, 3, varios, 100, 1000 resultados. Entonces esos resultados generaban una ley que estaba sobre la palestra para ser considerada leyes universales. Pero él decía, para que eso sea así, se necesita un infinito número de experiencias en laboratorio. Pero como eso no es posible, el método inductivo está sujeto a colapsarse. Y él crea un proceso que le llamó falsacionismo.
él dice que las teorías ahora deben ser falseadas. Y cuando una teoría llega a ser falseada, deja de ser ley universal. Si una teoría es falseada, es decir, llegó a demostrarse que es falso, deja de ser ley universal. Tomo yo ese principio y le planteo: los sistemas metafísicos espirituales que vive la Iglesia de Jesucristo 2000 años atrás han sido sometidos continuamente al falseo, a mostrar de una o de otra manera de que los principios de la fe son falsas y no se ajustan a la verdad de la realidad. Para ello han hecho todas las cosas posibles para mostrar eso. Le mataron a Esteban, el primer mártir. Pero resultado de la muerte de Esteban, el evangelio creció de una manera impresionante en esa época. La muerte de Esteban no mostró la falsidad, no mostró que el principio espiritual era falso, sino con mucho más fuerza creció el evangelio. Se han logrado eliminar todos los escritos de los apóstoles de la iglesia primitiva, a tal punto que hoy ustedes deben saber que no existe un documento original de lo que la escritura muestra. Pero apareció en las cuevas del Qumran recién años atrás escritos originales de los tiempos antiguos. Han intentado falsear los principios del reino de los cielos. 2000 años han intentado falsear los principios de del reino de los cielos y no se ha podido hacer. Por lo tanto, es una ley universal. Por esa razón creo yo que nosotros somos los elementos que tenemos que mostrar la verdad de la realidad a través de que nuestra vida sea sujeta al falsamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted, mi querido varón, si usted, mi querido varón, dice que es creyente evangélico, debe estar sujeto a ser falseado. Es decir, que haya una relación directa en lo que dice y lo que vive. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como lo haría cualquier gobierno. A ver, este señorcito está protestando. A ver, señor SRI, vaya, investíguele. Y le investiga el SRI. Y le demuestra que es un ladrón. Falseado. Lo que dijo no tiene peso ni validez. Chequemos con el IES, chequemos con la red de bancos, a ver qué está pasando, si está pagando sus cuentas. ¿Nota? Nosotros, si recibimos el poder del Espíritu Santo, debemos estar sujetos a ser falseados, pero salir honrosamente de ello. Mira, hermano, el Evangelio muestra todo esto. La Biblia en el tiempo antiguo, Daniel trabajaba para un rey, Darío, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios. Y dice la Escritura en Daniel capítulo 6 que fueron formados 3 gobernadores para que defiendan los intereses del rey. Y cuando eso se hizo, dice la Escritura, que intentaron falsearle a Daniel para ver si encontraban algo en contra de su trabajo. Y no encontraron nada, porque era un hombre fiel en lo que hacía. El gobierno actual ha lanzado 10 líneas de desarrollo en la educación. Impresionante. Donde la licenciatura será el más bajo nivel de educación superior. Yo digo, buen por eso. Pero ¿cómo mostrar que si la educación no tiene principios y valores, la estructura puede ser falseada fácilmente? ¿Qué dirá nuestro presidente, Rafael Correa? A ver, pues, muestren, iglesia, un proyecto que no sea falseado.
Ahí les quiero ver, mira. ¿Dónde están los educadores cristianos para presentar un modelo educativo que esté sujeto a ser falseado, pero no encuentren algo falso? ¿Dónde está la iglesia? Dirá el presidente. Presénteme un modelo económico que esté sujeto a ser falseado y no he encontrado falso. Presenten un modelo de salud que pueda ser falseado, pero no he encontrado algo falso. Eso es el deber de la iglesia. Ese es el deber de lo que tenemos que hacer. Formar líderes de todas las iglesias que entiendan lo que es vivir el reino de los cielos para ser mejor que Juan el Bautista. Que estemos sujetos a ser falseados, pero no encuentren en nosotros algo falso. Eso es aporte al desarrollo. Pero si no lo hacemos, la mayoría tendrá razón. Mi hermano querido, ese es el liderazgo que debemos buscar. Y nuestro rol es orar por el presidente de la República y bendecirle al presidente y no ser falseados o encontrados falsos cuando murmuramos con nuestra boca al presidente de la República. Pero sí decirle al presidente lo que es el liderazgo de acuerdo a los principios de Dios. Para ser quiere pantalones. Esto es el concepto que debemos vivir como iglesia, hermanos queridos. Y solamente conociendo Biblia, hermano. Biblia se conseguirá todo esto. Vamos a orar, sí. Vamos a pedir al Señor. No aplaudan, hermanos. No hace falta aplaudir. Mostremos el rostro de Cristo al señor presidente de la República. ¿Qué tal esto? Para terminar, ojalá me esté oyendo el señor presidente. Señor presidente, le enviamos una carta donde digamos de todo el pueblo evangélico, las 500 empresas que maneja el pueblo evangélico están sujetos a ser falseados por usted, señor presidente. Investigue estas 500 empresas que manejan los cristianos. El señor presidente manda a todo su equipo y dice, las 500 empresas son perfectas. Ustedes tienen la verdad de la realidad. Ayúdenme a hacer eso. ¿Sí o no? Pero esa es otra cosa, pues, manitos. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a pedir al Señor que nos ilumine y nos muestre su gloria. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Padre amoroso, lleno de gracia y de bondad, Rey de reyes, santo y soberano, nos hemos acercado por medio de tu palabra a la verdad de la realidad y no a pruebas de la realidad que nuestro sistema muestra. Y nos has mostrado lo que significa ser líder. Nos has mostrado lo que significa ser hombre de Dios. Nos has mostrado, Señor, los principios que debe mantener el reino tuyo. Y lo que tú, Jesús, dijiste, pero el más pequeño del reino es mejor que Juan el Bautista. Y aquí queremos mostrarnos delante de ti varios pequeños que queremos vivir tu reino. Los pequeños que queremos vivir tu reino. Danos, oh Señor, este tiempo especial para aprender de ti y mostrar al mundo lo que es el liderazgo según tú, Jesús amado. Sí, oramos por nuestro presidente, el economista Rafael Correa, y le